Bienvenidos a Reddit Pregunta. ¿Cuál ha sido el peor momento de lamento decirte lo que has tenido con alguien? No fui yo, pero hace un par de años, mi ex consiguió un trabajo como cocinero en un gran hospital. Tenían un ciclo bastante fijo y recurrente de platos barra diagonal elementos en estaciones estilo Golden Corral en la cafetería. Comida básica disfrazada o pre-preparada, nada demasiado sofisticado. En su primer mes, se familiarizó con algunos de los residentes y doctores que hacían pequeñas charlas con él mientras le servía los platos. Uno de esos doctores era un hombre originario de la India que estaba muy entusiasmado con el pollo frito cubierto con salsa de pimienta. Decía que era su plato favorito de todo lo que servían, y no era raro que pasara al final de su turno para comprar un poco más y llevárselo a casa. La primera vez que mi pareja trabajó en la estación de platos principales, el doctor señaló y le pidió su usual pollo frito. Mi pareja lo miró confundido. No servían pollo frito. Pero sí tenían bistec empanizado estilo chicken fried steak. Cuando le informó al doctor de esto, los ojos del hombre se abrieron, genuinamente sorprendido. Esto no es pollo. Mi pareja describió la expresión en su rostro como un cambio de estar desconcertado y aturdido a estar tan triste cuando se dio cuenta de que había estado comiendo carne de res todo este tiempo. Pero también que le había parecido deliciosa. Aparentemente, aunque comía otros tipos de carne, el hombre todavía estaba muy arraigado a sus raíces hindúes y evitaba la carne de res en su dieta regular por esa razón. El cocinero anterior había confundido esas empanadas de carne cubiertas en una gruesa salsa con pollo, y esa información incorrecta se la transmitió al doctor. Todavía me da cringe cuando pienso en esto. Mi ex se sintió tan mal por haber sido el quien tuvo que decírselo. Mi mejor amigo en la preparatoria tenía sobrepeso y sudaba muchísimo. Después del almuerzo, cuando volvíamos a clase en Texas, él olía terrible. Creo que se ponía la misma ropa sin lavarla después de sudar. Teníamos clase de inglés después y el aire acondicionado era pésimo, así que el profesor puso un ventilador en la ventana. Mi amigo se sentaba frente al ventilador y su mal olor se esparcía sobre todos. La clase se reunió y votaron que yo fuera quien se lo dijera. Así que tuve que explicarle que durante el último año había olido horrible. Me sentí bastante mal, pero nunca volvió a oler mal después de eso. Regresé de mi primer día de exámenes finales en mi primer semestre de la universidad y encontré a dos mujeres con trajes y un oficial de la policía del campus esperándome. Las mujeres eran consejeras de salud mental de la universidad. Una de ellas intentó hablar conmigo, pero comenzó a llorar, y la otra tampoco pudo decir nada. Finalmente, fue el oficial quien me dijo que alguien había entrado en la casa de mi madre esa mañana y la había asesinado. Mi papá ha sido músico desde los años 70. Es increíblemente talentoso, puede tocar múltiples instrumentos y ha escrito muchas canciones que, honestamente, sonarían perfectas en la radio. Hace más o menos un año, un estafador le dijo que amaba su trabajo y que quería representarlo para hacer que su música se conociera y ganara dinero. Solo necesitaban una pequeña cuota inicial. Mi pobre papá estaba tan feliz. Había deseado esto por décadas y creo que eso nubló su juicio en ese momento. Y sí, en el momento en que me lo contó, se encendieron todas las alarmas en mi cabeza. Investigué a estas personas en línea y encontré un océano de comentarios diciendo que todos habían sido estafados. Quería que mi papá fuera feliz, pero no podía dejar que lo estafaran, así que se lo dije. Lo aceptó, como que lo minimizó, pero fue esa respuesta de sí, debí saber que esto iba a pasar. Realmente fue deprimente verlo tan feliz, solo para que lo decepcionaran. Sé que para ti y para mí esto habría sido una estafa obvia, pero mi papá es de otra época y no tiene idea sobre computadoras o la cultura en línea. Malditos estafadores. Tuve un empleado que era vegetariano estricto por razones religiosas. Un día, estábamos hablando sobre el bar de ensaladas para empleados y mencionó cuánto le gustaban los paquetes de aderezo César que ofrecían. Me sorprendí y, de manera estúpida, solté, oh, no sabía que comías pescado.
Él respondió que era vegetariano y me miró con curiosidad. Tuve que explicarle que el aderezo contenía tanto pescado como queso parmesano, que casi siempre se cultiva con cuajo animal. No me creyó y, al día siguiente, insistió en leerme los ingredientes de uno de los paquetes para demostrarme que estaba equivocado. Entonces llegó a los ingredientes que mencionaban las anchoas y se quedó en silencio. Todavía me siento fatal por la forma en que tuvo que descubrirlo. Ninguno de los dos manejó bien la situación. Mi cuñada. Mi sobrina juega hockey sobre césped y la adoro. Ella juega en 2 ligas diferentes, lo que significa que son 3 horas de partidos de hockey cada sábado y domingo. Mi cuñada esperaba que mi esposo y yo manejáramos 1 hora de ida y otra de vuelta ambos días para ver jugar a mi sobrina y prestar total atención durante todo el tiempo. ¿Mencioné que los partidos son a las 7 de la mañana? Hacíamos esto más o menos 1 vez al mes, ya sea sábado o domingo, pero parece que no era suficiente para ella. Tuvimos que decirle que amábamos a nuestra sobrina, pero que no íbamos a estar tan involucrados en la liga como ella. Tuve que decirle a esta chica que el chico del que estaba enamorada era, bueno, mi novio. Ella seguía hablando de lo lindo que era, y yo le dije, lamento decírtelo, pero está ocupado, por mí. El silencio incómodo después de eso fue priceless. Tengo 2. La primera fue tener que decirle a mi padre y a la novia de mi hermano que mi hermano había tenido un grave accidente automovilístico, que mi primo, que había estado con él, había muerto, y que mi hermano estaba en coma en un hospital a 3 horas de distancia. La segunda fue cuando tuve que decirle a mi madre que mi hermana estaba durmiendo con el novio de mi madre. Esa fue difícil. Y sí, estaba 100% seguro, porque lo hicieron frente a mí. Yo tenía 15 años y ella 17, y estaba en el último año. Cuando empezamos a salir, ella dijo que quería esperar 2 meses antes de tener sexo. Yo era virgen y ni siquiera me preocupaba, así que acepté. 1 mes después, las cosas se pusieron calientes y ella insistió en que lo hiciéramos. Le pregunté, ¿estás seguro? Dijiste que querías esperar, pero ella insistió en hacerlo de todos modos. Después, dijo que era una prueba para ver si realmente esperaría como dije que lo haría y que fracasé como todos los demás chicos antes que yo. Luego me dejó. Había una regla en mi trabajo donde solo uno de estos 2 supervisores podía estar de descanso a la vez. Uno de ellos amaba tomarse toda una semana libre durante las vacaciones, para sacarle más provecho a sus días de descanso. 1 año, él tenía la semana de Acción de Gracias libre, pero el otro supervisor tuvo una visita familiar inesperada esa misma semana. El otro supervisor le pidió que cancelara solo uno de sus días para poder pasar tiempo con su familia. Él se negó, incluso después de que ella prácticamente le suplicara, y hasta le dijo que no tenía nada que hacer ese día. Ella luego procedió a tomar días de descanso todos los miércoles de las semanas festivas durante el siguiente año, bloqueándolo de poder tomar sus semanas baratas. Él me contó que le parecía gracioso porque sabía que ella no tenía suficiente tiempo para tomarse todos esos días libres y que eventualmente tendría que cancelar algunos. Yo tuve que decirle, odio decírtelo, pero ella solo tomó 2 horas libres cada uno de esos días. Verás, la regla no diferenciaba entre un día parcial o completo, así que ella solo tuvo que usar alrededor de 24 horas para bloquearlo. Él se veía devastado. Fue algo mezquino por parte de ambos, pero le doy crédito a ella por ser creativa en su venganza y no la culpo ni un poco por lo que hizo. Tener que decirle a un estudiante que era casi totalmente ciega que probablemente no podría ser una enfermera de emergencias. Ella y su papá se mudaron a nuestro distrito y, en la reunión del IEP, su papá empezó a hablar sobre lo emocionado que estaba de que Sue fuera a la escuela de enfermería. Yo escaneé frenéticamente mi cerebro, tratando de pensar en cómo alguien que necesitaría braille podría hacer ese trabajo. Luego, Sue intervino para decir que su sueño era ser enfermera de emergencias. En su distrito anterior, le dijeron que podía hacer cualquier cosa, incluso eso. Ella tenía una enfermedad degenerativa que eventualmente la dejaría ciega. Hablé con mis amigas que son enfermeras, hablé con la orientadora vocacional de la escuela, investigué,
pero simplemente no había manera de que alguien que no pudiera ver pudiera ser enfermera de emergencias. Reuní de nuevo al equipo del IEP y tuve que explicar esto. Sé que ambos estaban en negación, pero no me gustó que el distrito anterior le haya dado esta idea. Quiero decir, claro, hay muchas cosas que todavía podría hacer, pero esa no era una de ellas. Luego, otro estudiante vino del mismo distrito con la idea de que podría ser investigadora de CSI. Ella también era casi ciega. Tuve a un tipo trabajando para mí que era extremadamente amable, fácil de llevar y terriblemente inepto. Ni siquiera era de esos casos de poco esfuerzo, simplemente no era capaz de aprender tareas aparentemente básicas. Intentamos de todo: coaching, darle instrucciones detalladas en una lista de verificación, hacer que un líder de equipo se sentara con él durante un par de semanas para guiarlo en lo básico, todo. Todos decían lo mismo. Él simplemente no podía hacer el trabajo. Todo lo que hacía tenía que ser revisado por otra persona, lo que significaba que sería más eficiente que alguien más lo hiciera directamente. Pero a todos les caía bien el tipo, pensaban que era relajado y agradable, todo eso. Pero aún así, simplemente no podía hacer ese trabajo. Así que tuve que encontrarle otro lugar en la empresa que se ajustara mejor a sus habilidades. La opción sería que él aceptara un puesto inferior con menor salario o que fuera despedido, con indemnización. No estaba deseando tener esa conversación. Lo llamé para una reunión 1 a 1 para darle la noticia, y lo primero que me dijo fue: oye jefe, antes de que empecemos, solo quiero decirte que siento que he estado haciendo un gran trabajo aquí y me gustaría hablar sobre un aumento. Sí, esa conversación no fue divertida. Un amigo me preguntó acerca de un letrero verde que veía a lo lejos. De hecho, era un letrero de vapor de sodio que emitía una intensa luz naranja, lo cual es característico del vapor de sodio. Tuve que decirle ahí mismo que era daltónico. Además, ya estaba en sus 30s. Muchas cosas extrañas que le habían pasado en el pasado comenzaron a tener sentido para él ese día. Una vez tuve que decirle a un amigo que el experto en criptomonedas que contrató era en realidad parte de un esquema piramidal. Me miró en silencio durante unos segundos antes de decir: ya invertí todo. Tuve que decirle a mi amigo que la novia en línea con la que había estado hablando durante meses era en realidad una estafadora que usaba fotos robadas. Él estaba planeando enviarle dinero para que viniera a visitarlo, y darle la noticia fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Tu apoyo significa mucho para mí.